Buenas noches, ¿me dejo escuchar? Sí, sí, sí. Buenas noches. Ok, bueno, como ya muchos me conocen, quien le habla es la docente Sheila Marley Galvez Rojas. Para mí es un placer el poder compartir este espacio pedagógico con ustedes y a la vez también hablar un tema bastante importante, como es el tema de que estamos tratando, como ya lo ha estado mostrando pues en la pantalla. El tema, pues, denominado procesos didácticos para el desarrollo de competencias. ¿Ok? Permítame compartir, por favor, pantalla, profesor Soto. Puedo compartir, ¿cierto? Sí, Listo. No sé si todos pueden observar el PPT que estoy mostrando. Ahí está. Si me confirma, por favor, ahí. Ya está. Listo. Vamos a hablar acerca, pues, de este tema bastante importante como son procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias, ¿no? Este tema es bastante importante, hablar bastante de que cómo es que logramos desarrollar competencias en nuestros estudiantes y qué procesos debemos de seguir en nuestra sesión de aprendizaje para desarrollar, pues, las competencias en nuestros estudiantes. ¿Ok? Pero primero vamos a dejar en claro qué entendemos por competencia, ¿ya? La competencia, pues, es toda facultad que tiene una persona de poder combinar todas sus capacidades para poder dar solución o poder desarrollar un propósito específico en una determinada situación. Y lo ideal que en esta situación que va a afrontar el estudiante, lo que nosotros como maestros queremos es que él lo afronte actuando de qué manera, de una manera pertinente y sobre todo con sentido ético. Entonces, es por eso muy importante que estas capacidades que los niños obtienen, ¿dónde lo obtienen? Lo obtienen en nuestras aulas. Y estas capacidades, ¿a dónde lo van a utilizar ellos? En su vida diaria. Por eso mucho decimos que nosotros se educa para la vida. Por eso es que decimos que una competencia es toda facultad que tienen nuestros estudiantes, de poder ¿qué? Combinar todas sus capacidades para que puedan lograr un propósito específico en una determinada situación. Para eso es muy importante que los estudiantes o que las personas puedan comprender muy bien, puedan saber muy bien de qué situación se va a afrontar y a la vez también las posibilidades o cómo se va a evaluar. Es muy importante que el estudiante también sepa qué posibilidades tiene para poder resolver una determinada situación. Yo como alumno, conforme mi profesora siempre me va retroalimentando, me va orientando, yo sé cuáles son mis fortalezas y a la vez también cuáles son mis debilidades. Por eso es muy importante que la profesora al momento de retroalimentar sea bastante clara, bastante específica, para que el estudiante sepa a la hora que va a afrontar una determinada situación o a la hora que va a resolver un determinado problema, es muy importante que nuestros estudiantes pues sepan qué capacidades cuento, qué sé, cuáles son mis posibilidades, ¿no? Cuáles son mis fortalezas. Esto significa que el estudiante pues tiene que identificar en él cuáles son sus conocimientos que él tiene, cuáles son sus habilidades que él posee. Pero eso, ¿cómo él lo sabe? Porque siempre está siendo retroalimentado o orientado por la maestra. ¿Ya? Por eso es muy importante pues que nuestros estudiantes sepan o identifiquen sus conocimientos y sus habilidades. ¿Para qué?
para que como yo como estudiante saber qué conocimientos tengo, qué habilidades tengo, entonces a la hora de afrontar un problema, yo todo lo que yo poseo como estudiante lo voy a combinar. ¿De qué forma? De una manera pertinente, de la mejor forma que yo creo conveniente, para así poder llegar a resolver una determinada situación o lograr un propósito. ¿Ya? Entonces, eso entendemos nosotros por competencia. Ahora, no solamente es ser competente, ¿ya? Porque nosotros ahí te estamos viendo qué es competencia, sino también que asimismo, ser competente, pues, es combinar también determinadas características personales, que el estudiante sepa combinar sus características personales, como también sus habilidades socioemocionales, que le hagan más eficaz para poder, ¿qué? Combinar todos los aspectos socioemocionales para que él pueda actuar de manera pertinente e interactuar de manera adecuada con sus pares. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros. Ser competente también es conocerme como persona y a la vez saber identificar y también mis habilidades socioemocionales, saber utilizar o saber utilizar de la manera más eficaz para poder interactuar con otras personas, ¿no? Listo. Entonces, eso entendemos por competencia. Y es todo esto, lo que yo acabo de describir, es lo que nosotros debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Y la pregunta sería, ¿cómo hacemos o qué procesos yo tengo que realizar en mi aula o en mi sesión de aprendizaje para lograr que mis alumnos actúen de manera competente? ¿Ya? Porque nosotros en base a qué trabajamos, en base a competencias. ¿Y qué es lo que buscamos en síntesis? Alumnos que combinen sus capacidades para afrontar determinadas situaciones. Alumnos que identifiquen, que sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y cómo combinarlas para poder afrontar una situación. Alumnos que conozcan también sus características personales, sus aspectos socioemocionales, para poder hacerlo uso, darlo práctica con su entorno con que interactúa. Entonces, es ese tipo de estudiantes, ese es el perfil del estudiante que nosotros debemos de formar en nuestras aulas. Pero para ello, nosotros como docentes trabajamos en base a unos procesos para poder lograr competencias en nuestros estudiantes. Ahora, tengamos en cuenta esto, es muy importante que en las sesiones de aprendizaje nosotros tengamos todo esto, estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Es muy importante, ¿ya? Primero, partir de situaciones significativas. Nosotros, en nuestras aulas, partimos de una determinada situación significativa, una situación potente que combine todas las capacidades de las diferentes áreas que nosotros trabajamos en las aulas, ¿ya? Entonces, es muy importante partir de situaciones significativas. Hoy por hoy, muchos docentes trabajamos en base a situaciones significativas e incluso hoy por hoy muchos maestros que están preparándose para la evaluación del nombramiento tienen que tener mucho en cuenta para la hora de elaborar su sesión de aprendizaje, partir de la situación significativa que se está abarcando o que se está desarrollando en el colegio, ¿no? Tener en cuenta. Ahora, generar el interés y disposición para el aprendizaje. Siempre motivar, siempre generar el interés a nuestros estudiantes para que ellos tengan esa disponibilidad o fomentar en ellos el querer aprender, ¿ya? Para ello es muy importante que nosotros partiéramos o partir de los saberes previos que ellos poseen, partir de los saberes previos de nuestros estudiantes.
de tal manera que lo que se va a abarcar no sea algo desconocido, sino todo lo contrario, algo con que ellos se familiaricen. ¿Para qué? Para que de esa manera se sientan motivados a querer seguir aprendiendo más. Es muy importante también, colegas, que en nuestras sesiones de aprendizaje o para desarrollar competencias, generemos pues el conflicto cognitivo en nuestros estudiantes, ¿ya? Constantemente estar generando este conflicto cognitivo en nuestros estudiantes para pues desarrollar en ellos sus habilidades como el razonamiento, el pensamiento crítico, ¿ya? La creatividad. A la vez también construir el nuevo conocimiento. Ellos a la vez que van descubriendo, ya a la vez que van investigando, ellos también van construyendo un nuevo conocimiento. Aprender del error constructivo. Hay que enseñarle a nuestros estudiantes que el error que ellos tengan no es una frustración, sino todo lo contrario. Es un momento pertinente para poder aprender del error, ¿ya? Siempre para ello también la maestra tiene que estar mediando el progreso de nuestros estudiantes, ¿ya? ¿Y cómo lo medía? Retroalimentando, ¿ya? Y retroalimentando de una manera pertinente, para que de esa manera pueda hacer transitar al estudiante de un nivel a otro. Es bastante importante también, colegas, promover el trabajo colaborativo, porque los niños interactuando aprenden más aún, ¿ya? Y siempre promoviendo el pensamiento complejo y aprender haciendo, que ellos aprendan descubriendo, aprendan interactuando, aprendan haciendo. Entonces, estas orientaciones pedagógicas se desarrollan o se dan en nuestro quehacer pedagógico diario y hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Ok? Estos son los procesos pedagógicos para el desarrollo de competencias. Ojo, no son, son orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. ¿Ya? ¿Listo? Sabemos que en una sesión de aprendizaje nosotros trabajamos en base de procesos pedagógicos. Tengamos en cuenta también eso. Los procesos pedagógicos son situaciones de andamiaje que realiza el docente para poder orientar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? En coherencia, lógicamente, con el propósito, con la capacidad que va a desarrollar. El docente orienta al estudiante, pero ¿en base a qué? En base a un propósito, en base a un objetivo, ¿ya? Entonces, para ello, pues, el docente, este, nosotros los docentes, manejamos estos procesos pedagógicos para orientarnos en una sesión de aprendizaje y de esa manera lograr el propósito establecido. Los propósitos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes, ¿ya? ¿Por qué decimos que son procesos permanentes? Ojo, en una sesión de aprendizaje, eh, nosotros pues lo desarrollamos con procesos pedagógicos, ¿ya? Que estos procesos pedagógicos nos dice que son permanentes. ¿Por qué? Porque yo lo puedo utilizar tal vez, por ejemplo, en la motivación. Yo no solamente es necesario que yo utilice la motivación al inicio de una sesión, sino también puedo ser intermedio, de manera final. O sea, voy a recurrir a este proceso pedagógico, lo puedo hacer de manera continua. ¿No es cierto? Entonces, por eso que decimos que los procesos pedagógicos son permanentes, son recurrentes. ¿Ya? Entonces, esos procesos pedagógicos nosotros los manejamos en nuestra sesión de aprendizaje. Acá bien claro le dice, los procesos pedagógicos son recurrentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a presentar varias veces en la sesión, ¿ya? De acuerdo, claro, todo va a ser de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes y al propósito de la misma. Ya no hay una línea secuencial, el que yo tenga que decir este propósito en este momento y en este momento este propósito. No, los propósitos pedagógicos son recurrentes. Según lo que yo necesito, voy a recurrir a esos procesos pedagógicos. ¿Ya? Se debe garantizar que se encuentren en todas las sesiones de aprendizaje de diferentes áreas, es cierto.
¿Ya? Ahora, seguimos. Los procesos pedagógicos que promueven competencias, como ustedes saben, son propósito y organización, la motivación, siempre el propósito, ¿no? Comunicar a los estudiantes, el propósito que se le va a comunicar a los estudiantes, cuál es el propósito de ese día, ¿ya? Que lógicamente son la competencia, la capacidad, el desempeño, ¿no? Y los enfoques transversales. A la vez también es parte de esos procesos pedagógicos es la motivación, continuamente, estar motivando a mis estudiantes a querer aprender, parte de los saberes previos, ¿no? Partiendo de ahí, como lo decíamos anteriormente, son procesos pedagógicos, partir de saberes previos. Gestión de acompañamiento, el docente siempre está acompañando, la evaluación continuamente y la problematización, ¿no? Entonces, estos procesos pedagógicos que yo les acabo de mencionar son procesos pues recurrentes. El docente puede recurrir según sea la necesidad. Ahora, yo me pregunto, si por A o B promuevo constante motivación, ¿no? Los alumnos ya están participando, ¿no? Entonces, quien de repente observe mi sesión se va a dar cuenta que los alumnos están siendo motivados, entonces están participando. Cuando nosotros promovemos los saberes previos, entonces se está promoviendo en los alumnos también que razonen, que piensen. Cuando el docente hace el gestión y acompañamiento a sus estudiantes, entonces estamos viendo que el docente lo está retroalimentando, ¿no? O lo está evaluando, problematización, lo está conflictuando. Entonces, eh, si se dan todos estos procesos pedagógicos, parte, porque no es toda la sesión, ¿no? Parte de la sesión es desarrollar estos procesos pedagógicos. Entonces, desde ahí nomás, mire todo lo que estamos promoviendo, todas las actividades que estamos desarrollando. Vamos a seguir revisando. Ahora, lógicamente, la problematización es una situación retadora, una situación desafiante, ¿no? Que se lo propone el estudiante. Lógicamente, ahí vamos a promover el interés y también el interés y la necesidad y la expectativa del estudiante. Y la problematización es que nosotros, pues, al desafiarlo, al retarlo, ¿qué hacemos? Hacemos que nuestros estudiantes estén razonando. Incitamos a que el estudiante pueda razonar, pueda crear, ¿no? Entonces, mira cómo está viendo el desempeño de ese maestro. Ya está promoviendo el pensamiento crítico, el razonamiento. Propósito y organización. Organización implica, pues, conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que ellos logren, ¿no? Claro, nosotros como maestros tenemos que comunicarle a ellos qué es lo que van a lograr, cuál es el propósito y qué tipo de actividades que van a realizar y cómo van a ser evaluados. Comunicarle cuál es el propósito y qué es lo que esperamos de ellos. La motivación es lo que le va a incitar al estudiante a perseverar en la resolución de un desafío. Le motivamos a que siga buscando una estrategia para poder desarrollar un problema, ¿ya? Con voluntad, con expectativa, hasta el fin del proceso. Para ello hay que despenalizar el error, ¿no? Lógicamente. No hay que decirle, pues, no, te equivocaste y ahí queda. No. Entonces ya le estamos motivando y al motivar a nuestros estudiantes constantemente, ¿qué estamos promoviendo? La participación. Entonces, quien observe a ese maestro que me está motivando constantemente para promover la participación, entonces el desempeño del maestro está muy bien. Saberes previos, lógicamente, es el punto de partida de cualquier aprendizaje, a partir del cual se construirán nuevos aprendizajes. ¿Ya? Lógicamente también, al promover estos saberes previos, yo estoy incitando a que mi estudiante pueda, pues, razonar, pueda crear, ¿no es cierto? Gestión y acompañamiento del desarrollo de competencias. Anticipación de estrategias didácticas a utilizar para generar interacciones de calidad. Lógicamente es la retroalimentación durante el proceso y al final. Lógicamente este acompañamiento se da desde todo el inicio hasta el final.
¿no es cierto? Y ahí es como, ahí también se observa cómo es que el maestro va a desarrollar este acompañamiento, cómo el maestro va retroalimentar al estudiante. Es muy importante que en este aspecto, que los docentes a la hora de hacer el acompañamiento, ellos no eviten decir las respuestas o qué es lo que tienen que hacer al estudiante. No, bien claro dice es acompañarlo, no decir la respuesta, por ejemplo, de un problema, sino acompañarle, darle pautas, descripciones, modelos, orientaciones de cómo puede él desarrollar una determinada situación. Entonces, ese acompañamiento, esa retroalimentación es lo ideal. Entonces, es un debido acompañamiento. Entonces, como yo que observo al maestro que de repente está haciendo de esa manera muy bien, entonces ya el desempeño también del maestro es bastante favorable. Estaba ¿Ya? asustada, no venía menstruación ya, porque estaba asustada, pues, ay. También tenemos la evaluación, que es un recojo frecuente de información que el docente está, desde un inicio, está recogiendo información en la sesión de aprendizaje, ¿no? Para ello, pues, se va a valer de algunos instrumentos que crea conveniente el docente para poder estar evaluando al alumno, ¿ya? Muy bien, hasta aquí hemos tocado acerca de los procesos pedagógicos. ¿Me dejo escuchar, colegas? Ahora ahora les voy a escuchar. Eh, Buenas noches. Eh, Pasión Danilo Galarreta Robles, a todos. Y los criterios de evaluación, los criterios de evaluación eh, son formulados de los propósitos de aprendizaje y lógicamente los voy a evaluar a través del uso de un instrumento, ¿no? De evaluación, ¿ya? Lógicamente, los criterios de evaluación nos va a permitir evaluar las evidencias de nuestros estudiantes. A ver, tenemos el análisis de una práctica pedagógica. Vamos a analizar dos casos, el caso de la maestra Josefina y el caso de la maestra Alicia. ¿Ya? Para ello nos vamos antes de revisar estos dos casos, vamos a revisar los procesos didácticos. Ojo, anteriormente les hablé de orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Ojo, por favor. Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, ¿no? A partir de situación significativa, aprender del error, ¿no? Eh, Les expliqué de todas estas orientaciones que, que debemos de tener en cuenta y también les hablé de los procesos pedagógicos que también se tienen en cuenta en la sesión de aprendizaje. Ahora, no solamente son los procesos pedagógicos, no solamente son las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias que debemos tener en cuenta, sino también tenemos que tener en cuenta, y bastante fundamental, los procesos didácticos, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por los procesos didácticos? Hoy por hoy muchos maestros elaboramos nuestras sesiones en base de estos procesos didácticos. A manera de compartir, una maestra me dice, Sheila, ¿sabes qué? A mí me van a evaluar rúbricas eh, y no consideran el manejo no, a mí no me van a evaluar los procesos didácticos, no como la maestra maneja rúbricas, por ejemplo, en la evaluación de desempeño. Es cierto, nos van a evaluar en base a rúbricas. Pero rúbricas, ¿qué quiere decir? Es parte de cómo el maestro se desempeña, ¿no es cierto? Y parte de nuestro desempeño no es saber cómo está orientado nuestra labor pedagógica. Nuestro desempeño sabemos nosotros que trabajamos en base a qué, en base a competencias. ¿Y cómo logramos competencias? Manejando las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, manejando nuestros procesos pedagógicos, manejando nuestros procesos didácticos. Entonces es parte de nuestro desempeño, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta a estos procesos didácticos que son muy importantes. Lógicamente, los procesos didácticos se entiende pues que son procesos didácticos a una actividad ya conjunta.
pero cada proceso didáctico está interrelacionada de profesor y estudiantes para la consolidación del conocimiento y desarrollo de competencias. Son pautas, ¿ya? De este proceso que orientan en la movilización de competencias del área, ¿ya? Estas pautas, estos procesos, los vamos a desarrollar. ¿Para qué? Para movilizar las competencias. Pero, si bien decía anteriormente, los procesos pedagógicos son recurrentes. Ojo, los procesos pedagógicos son recurrentes. Yo puedo recurrir al inicio, al intermedio o final de una sesión, al inicio, ¿no? O el proceso o al cierre de una sesión. Pero los procesos didácticos no son recurrentes. Los procesos didácticos tienen un orden. ¿Ya? Y están interrelacionados a fin del logro de un propósito, pero tienen un orden y es muy fundamental que cada proceso didáctico sea trabajado o desarrollado de la mejor manera pertinente para que asegure el desarrollo pertinente del siguiente propósito pedagógico, del siguiente proceso didáctico. Porque si yo por A o B, de repente, en el área de matemáticas, ¿cuál es el primer proceso didáctico? Hablamos de una problematización. Entonces, es muy importante que yo asegure la comprensión de ese problema de mi estudiante, que es el primer proceso didáctico. Entonces, tengo que asegurarme que mi estudiante me comprenda bien el problema. ¿Para qué? Para que el siguiente proceso didáctico, que es búsqueda de estrategia, mi alumno sepa, una vez bien comprendido el problema, pues sepa poder desarrollar el siguiente proceso didáctico. ¿Por qué? Porque yo como maestra me ocupé o me desempeñé de que el primer proceso didáctico quede bien comprendido, me asegure que mis estudiantes han comprendido bien para poder pasar al segundo proceso didáctico, que sería búsqueda de estrategias. Porque si el alumno comprende el problema, en el búsqueda de estrategias va a saber qué estrategia desarrollar, con qué material desarrollar. ¿Por qué? Porque anteriormente me aseguré bien que el proceso didáctico anterior esté bien comprendido, ¿ya? O bien desarrollado. Listo. Tenemos este caso uno donde tenemos, pues sí, muchas veces he compartido este caso, donde la docente Josefina propone la siguiente actividad a sus niños de segundo grado. Ellos les da pues una tabla de que ellos puedan copiar y les dice, niños, les presento la tabla de multiplicar del 1, el 2 y del 3. Cópienles en su cuaderno. Mire, le está diciendo que copien en su cuaderno y luego se sale a pasear porque como hay tiempo para que ellos puedan copiar, tienen buen tiempo ahí, se sale a pasear y se encuentra con una colega y le dice, mis alumnos ya están multiplicando por 2 y por 3. Ahora ellos están escribiendo esas tablas en sus cuadernos y de tarea les dejaré 20 multiplicaciones. Entonces, consideramos nosotros que la maestra Josefina, o sea, ¿cómo considera la docente Josefina que se debe aprender matemática? O sea, ¿qué crees tú de la maestra Josefina? ¿Cuál será el pensamiento de esa maestra que de esa manera se deben enseñar matemática? ¿No? Eh, la actividad propuesta por la docente Josefina facilitará a sus niños construir la noción del doble y del triple. De esa manera los niños van a aprender el doble y el triple, ¿no? ¿Qué características crees que tiene el aprendizaje o la actividad de este tipo? ¿Cuál es una característica de este aprendizaje? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿No? ¿Cómo creen que está fomentando su desempeño la maestra Josefina con esta actividad? ¿Estará promoviendo la participación de los estudiantes? ¿Estará fomentando el razonamiento? ¿Estará retroalimentando bien la maestra Josefina al decir copien? ¿No? ¿Qué podemos decir? A ver, listo. Tenemos a la docente Alicia, que también trabaja con los estudiantes de segundo grado y propone la siguiente actividad para trabajar la noción del doble. ¿Ya? Y también va a trabajar el mismo tema,
pero lo propone pues a sus estudiantes la siguiente actividad, donde les dice, chicos, tenemos que terminar de hacer los pantalones. En cada pierna de pantalón se debe colocar 3 botones de adorno. ¿Cuántos botones necesitaremos para cada pantalón? ¿Y de dónde sacaremos los botones? Le dice un niño. Y la maestra les dice, en nuestro sector de matemática hay una caja con los botones que les pedí. ¿Recuerda? Le dice. El niño dice, a ver, Miguelito, ¿cuántos botones necesitas para cada pantalón? Ojo acá. La maestra no se está acercando a decir una respuesta, sino se le está acercando al niño con una pregunta. Le dice, ¿no? ¿Cuántos botones necesitarás por cada pantalón? Y el niño le responde, si en cada pierna del pantalón necesito 3 botones, 3 y 3 son 6. Ah, entonces necesito 6 botones. Luego se acerca a la niña y le dice, qué lindo, lo hicieron muy bien, Mili. ¿Cómo lo hizo tu grupo? Contamos 2 veces 3. Entonces, de esta manera, pues, la maestra está promoviendo la actividad de la noción del doble. Ahora, la pregunta es, ¿la maestra está promoviendo la participación de sus estudiantes con esta actividad que ha planteado? Sí, ¿cierto? Hay una participación de maestra y alumnos, de alumnos a alumnos, interacción con los materiales, o sea, hay una participación activa. Entonces, ¿cómo será el desempeño de esta maestra al promover la participación de estos estudiantes? A la vez también la maestra está constantemente preguntándole a sus estudiantes, ¿no? Está desarrollando pues en ellos el pensamiento crítico y también le está orientando, ¿no? Entonces, tenemos 2 ejemplos que acabamos de leerlo. Ahora, uy, uy, no retrocedo. Ya está, listo. Hemos visto ya los 2 casos. Ahora, lógicamente tenemos ya los 2 casos y vamos a escribir de estos 2 casos, y ustedes se van a dar cuenta que el desempeño de cada maestra con los procesos que está trabajando en el aula. La profesora Josefina del caso 1, lógicamente, ha planteado una actividad repetitiva, memorística, de la enseñanza de matemática, y lo que ella está preocupada más por desarrollar contenidos, ¿no? Más no competencias. Está dando una actividad memorística. A la vez también está enseñando a sus alumnos que los alumnos conciban la matemática, pero no como algo por qué descubrir o una estrategia con qué desarrollar, sino ella le está enseñando solamente un conjunto de reglas o procedimientos que ellos deben de seguir, ¿ya? La docente más se está centrando en lograr que los niños repitan procedimientos en vez de que de repente ellos aprendan haciendo, ¿no? Y lógicamente, ¿cuál va a ser, pues, el rol o las características de esos estudiantes de la primera profesora? Los niños solamente se van a reducir a escuchar y a copiar la información y van a responder las preguntas que solamente requieren el uso de la memoria, ¿no? Prácticamente está mutilando el razonamiento de sus estudiantes. No los problematiza, no los hace reflexionar, ¿no? Desde esta concepción, en el mejor de los casos, los niños aprenderán solamente algorítmicos, ¿no? Y no van a aprender a cómo usar estos conocimientos en su vida o aprender estos conocimientos a utilizarlos en su vida diaria o en situaciones retadoras que se la pueda presentar, ¿no? Eh, y tenemos ahora el caso de la profesora, de la segunda profesora,
A ver, vamos a dar pase a este profesor Pedro David López Vilches. Él está, es muy importante también mm, promover para la participación de ustedes. Felicitaciones a profesor Pedro López Vilches, porque él nos dice, sí, está promoviendo la participación, moviendo las habilidades de los estudiantes. Me imagino que te refieres a la segunda docente. Lo memorístico se sigue promoviendo hasta ahora y no quieren cambiar al enfoque por competencias. Muy bien, David. Yo me imagino, David, que ya tienes en cuenta de qué se trata un enfoque de competencias. Y es cierto, ¿no? Aún se sigue promoviendo, pero esto, ya queda también en cada docente, ¿no? Cómo yo me quiero desempeñar, ¿ya? Y qué hago yo día a día para poder mejorar en estos aspectos. Por eso es muy importante la reflexión. Tenemos la actividad propuesta en el caso número 2, ¿ya? Vamos ahora a analizar el caso de la profesora Alicia. Lógicamente, ella desarrolla en un contexto que va a posibilitar la construcción del doble de un número. Y ella busca desarrollar qué, con la participación de sus niños, interacción con familiares, interacción de alumno a alumno. Ella lógicamente busca abordar pues capacidades, ¿no? Ella busca desarrollar habilidades y capacidades en sus estudiantes. Ella no solamente quiere abordar contenidos. Ella tiene una visión pues de la matemática, que se debe de enseñar matemática como para que aprendan, pero mediante un conjunto de habilidades y de pensamientos que puedan independizarse del contenido con el que fueron aprendidas y permitan, pues, ella que enseña matemáticas permitiendo que sus estudiantes puedan enfrentar situaciones problemáticas diversas y que ellos puedan promover sus estrategias de resolución. Y los niños, lógicamente, en este caso, no son receptores, sino en el caso número 2, los niños son protagonistas de las actividades de aprendizaje. Y el docente, pues, constantemente se está preocupando por problematizarlos constantemente, posibilitando así que desarrollen su competencia matemática. La docente Josefina planifica pues sus actividades considerando que cada conocimiento matemático que aprendan los niños respondan a una necesidad de la realidad, que se logre cubrir la materia. ¿Ya? Y lógicamente, estas actividades va a responder a lo que los niños necesitan aprender para que el desarrollo de capacidades de matemáticas lo puedan aplicar estas capacidades en su vida diaria. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto claramente, colegas, el caso del desempeño de dos maestras. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todos estos aspectos a la hora de planificar, pues, nuestras sesiones de aprendizaje. ¿Por qué es importante aprender las matemáticas en la escuela? En la escuela, lógicamente, a través de la matemática, a ver, listo. En los- a ver qué pasó. Me van a disculpar. Ahí está. Se me fue la pantalla. Ahí está.
Nosotros trabajamos pues en las escuelas en base a áreas, ¿ya? Y estas áreas responden pues a las competencias. Por eso es muy importante saber en el área de matemática de qué trata nuestra competencia, ¿ya? ¿De qué trata esa competencia? Por ejemplo, acá tenemos en el área de matemática. En la escuela, a través de la matemática, pues buscamos que los niños les desarrollen capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes que los prepare para los retos de la ciencia, la tecnología y del contexto sociocultural del lugar que se desempeñe. Para ello, el docente debe favorecer a la construcción del saber matemático del niño y partir, lógicamente, de situaciones reales que les permitan, pues, el significado de la utilidad de las matemáticas en mi vida diaria, ¿ya? Para ello es muy importante, pues, que como nosotros, como docentes, conocer, pues, por ejemplo, en cada área que trabajamos, cuáles son sus procesos didácticos para poder desarrollar competencias, ¿ya? Por ejemplo, en el área de matemática, nosotros trabajamos con la familiarización de un problema. Citamos a Miguel Guzmán, en 1991 refiere que la familiarización del problema es aquella acción que permite, pues, en este momento, entender de qué manera precisa toda la naturaleza del problema. En este momento es donde el estudiante va a familiarizarse con el problema que va a afrontar, ¿ya? Y lógicamente, en la familiarización del problema, implica, pues, que el estudiante se familiarice con la situación o el problema mediante el análisis de la situación, analizando, identificando, ¿no? El problema. ¿Y cuál es la acción del docente? El docente, lógicamente, pues va a presentar la situación que está planteando y tiene que asegurarse desde un inicio, los que se van a desempeñar en matemática, desde un inicio, pues se tienen que asegurar que el niño se familiarice con este problema. Para ello se va a apoyar en preguntas como las que estamos observando. Preguntarle, pues, asegurar primero que los niños puedan leer el problema y para yo asegurarme que hayan comprendido, como docente les voy a preguntar de qué trata el problema, ¿no? Y los niños dar ese tiempo necesario para que los alumnos puedan responder. A la vez también les voy a preguntar cuáles son los datos que nos ofrece el problema y a la vez también qué nos pide el problema, cuál es el reto. Y preguntarle también si disponemos de datos suficientes o qué datos faltan, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros estamos activando los saberes previos, identificar el propósito del problema y familiarizando con la naturaleza del problema. O sea, desde ahí nomás, desde este primer proceso didáctico, nosotros tenemos que darle el debido realce, porque es muy importante asegurar la comprensión del problema en el área de matemáticas. E incluso, muchos maestros, a la hora de preguntar a los estudiantes acerca del problema, se avalan a la técnica del subrayado, porque los estudiantes a veces dan respuestas de datos o algunas respuestas y la profesora le dice, ¿no? ¿En qué parte del problema está? Y lo van y lo subrayan para asegurarse pues la comprensión del problema. Otros niños también comunican a su manera de qué trata el problema. ¿Ya? Entonces, el docente asegura de esta manera la comprensión del problema. Pero ¿qué hace el alumno en este proceso didáctico, en este momento? ¿Qué hace? ¿Qué esperamos que nuestros alumnos hagan? ¿No? Pues en este momento es el momento en que los alumnos identifican, como les dije, los alumnos van a identificar los datos necesarios, ¿no? Del problema, así como la información que solicita el problema. Esto lo hacen mediante lo que les dije, mediante la lectura,
parafraseo, y los niños te parafrasean de qué trata el problema, subrayan incluso, y es una estrategia muy bien porque si los niños están participando, subrayan incluso los datos del problema, vivenciando, imaginando la situación y el problema con anotaciones, dibujos, compartir lo que han entendido, apelando a sus saberes previos. Asimismo, identifican el propósito o el para qué van a resolver el problema. ¿Ya ves? Los niños, en este momento, lógicamente, de la familiarización del problema, responden preguntas y repreguntas que le hace el maestro, que lógicamente que estas preguntas relacionen con los datos e información del problema. Esto lo hace reconociendo algunas nociones de ideas matemáticas que se presentan en el problema a partir, lógicamente, de sus saberes previos. Marlene, a ver, no sé, me está apareciendo algunos dibujitos en la pantalla. Me dice Marlene, profesor Soto, disculpe, parece que alguien también está manejando la laptop por ahí. A ver. Listo, seguimos. Listo, ya. A ver, acá tenemos un chat que lo voy a leer. Sí, no sé, ahí dice Marlene y me dice, a ver, alguien está también ahí haciendo estos dibujitos en mi pantalla, no sé si lo están observando. Ya, listo, seguimos. Tenemos también el siguiente proceso. Ya hemos hablado del primer proceso didáctico que es la área de matemática. Ya sabe el docente qué tiene que hacer y que se espera que los alumnos logren. En la búsqueda y ejecución de estrategias, en esta fase, pues, se promueve que al estudiante pueda indagar, pueda investigar o pueda proponer algunas ideas de solución ante un problema que se le ha puesto. Y, lógicamente, ellos van a seleccionar a través de sus saberes previos las estrategias o cómo abordar el problema, ¿no? Para ello, en esta búsqueda y ejecución de estrategias, el docente, ¿qué tiene que permitir en ese momento? Permite que los alumnos pues investiguen, indaguen, exploren, y es importante que el maestro sí da respuestas, ¿no? Y para que pueda desarrollar esta búsqueda de estrategias, nosotros tenemos que ayudarnos de preguntas, como por ejemplo, ¿cómo has realizado la operación o con qué operación, ¿no? ¿Estas materiales les puede servir o qué materiales vamos a utilizar? ¿Cómo han pensado en qué posición del aula estarán esos objetos, esos materiales que nos van a ayudar a desarrollar el problema? ¿Qué materiales nos van a ayudar a resolverlo? ¿Cuál será la mejor forma de resolver este problema? Ojo, si el alumno, por ejemplo, y aquí lo digo porque, si por ejemplo, en parte del problema era, María tenía 10 canicas. María tiene 10 canicas y Pedro tiene 4 canicas. ¿Cuántas canicas le falta al Pedro? Le falta a Pedro para tener la misma cantidad que María, ¿no es cierto? De eso se trataba el problema. Entonces, si yo como maestra me aseguré la comprensión, cuando yo vaya a la búsqueda de estrategias, voy a preguntarle con qué materiales podemos desarrollar. Y si mi niño me dice, por ejemplo, ¿no? Me dice, lo vamos a desarrollar con, supongamos, con la balanza, me dice. Supongamos, ¿no? O me dice otro material que no guarda relación con el problema que se pretende desarrollar. Entonces me quiere decir de que el primer proceso didáctico no he asegurado bien su comprensión. Pero si un alumno me dice, lo podemos desarrollar con las chapitas, y yo le digo, ¿cómo? Y él me va a decir, lo de María lo voy a representar
con 10 chapitas y lo del otro lo voy a refrescar con estas chapitas. Entonces, ya me doy cuenta de que mi estudiante eligió su estrategia adecuada. ¿Por qué? Porque me comprendió el primer proceso didáctico, que es la familiarización del problema. Y yo como docente aseguré esa comprensión del problema. Entonces, ahí estamos hablando del segundo proceso didáctico. Como les digo, están interrelacionados, tienen un orden de cómo desarrollarlos y es muy importante asegurar su debida comprensión de cada proceso didáctico. Pero para que este proceso didáctico se desarrolle de manera pues pertinente, es muy importante brindar el tiempo suficiente, el espacio a los estudiantes para que puedan reflexionar sobre las posibles soluciones y el uso de representaciones, términos matemáticos, procedimientos y estrategias. Darle ese tiempo de que ellos puedan pensar cómo desarrollarlo, con qué estrategia. A la vez también yo como docente voy a estar pendiente de ellos para saber qué dificultad tienen y cómo va su procedimiento, si es el adecuado, si es el material adecuado, ¿no? Yo voy a estar siempre constantemente monitoreando. Tenemos aquí a ver, un mensaje, un chat. Nos dice que los materiales son las herramientas indispensables para poder trabajar en los aprendizajes de todos los estudiantes. Claro, son herramientas indispensables porque así el niño aprende haciendo, ¿no? Aprende haciendo, interactuando, ¿no? Y lo mejor con materiales, lógicamente. Aparte que sus habilidades se incrementan, sus capacidades se incrementan. También nos dice, los estudiantes en este proceso de búsqueda de estrategias van a indagar con qué estrategia, van a investigar cómo lo hacemos, van a explorar de qué manera lo hacemos, aportan pues sus ideas, proponen más de una estrategia de resolución, expresan las dificultades que tienen y comparten los hallazgos que obtienen. Deciden qué estrategia van a utilizar, lo consensúan en equipo, llevan a cabo la estrategia planificada. Si mediante dicha estrategia no llegan a resultados, van a cambiar la estrategia si no obtienen el resultado que querían. En esta búsqueda de estrategia, ellos van a hacer procesos representativos, van a representar cómo desarrollar el problema, idean estrategias de resolución a través de la vivenciación, lo pueden hacer a través de la vivenciación o lo pueden hacer a través del uso de materiales, la representación gráfica o una representación simbólica. Todo va a ser mediante la capacidad de ellos, ¿no? Para ellos, como se dice, su búsqueda de estrategia. Ya, hasta aquí. Bueno, hasta aquí, colegas, ¿cómo vamos? Me gustaría que contesten por el chat si se va comprendiendo, ¿no? De qué trata cada proceso didáctico que estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando el área de matemática. ¿Qué me dicen, colegas? Voy a dar un minuto de espacio para que ustedes también puedan colocar ahí en los mensajes cómo es que si se va entendiendo. Ahí también hay varios colegas que están participando, ¿ya? Entonces, ¿qué más te pueden decir, colegas, de todo lo que estamos hablando? ¿Mm? Muy bien. ¿Hasta ahí comprendido, colegas? Me gustaría que puedan mensajear. ¿Todo claro? ¿Se está, sigue observando, se sigue escuchando? ¿Hay alguna dificultad? Todo claro, ¿cierto? Acá hay un mensaje. Sí, dice.
Pedro David López Vilches. Ahí está, David. Listo. Seguimos entonces con el otro proceso didáctico. Cuando nosotros hablamos de representación en el área de matemática, para los que van a preparar sus sesiones, por favor tengan en cuenta que se debe observar este tipo de representaciones. Se debe de observar, deben de partir siempre de una, depende del grado también, ¿no? Y depende de la situación o problema que van a afrontar, ¿ya? Los niños van a partir lógicamente pueden partir de una representación vivencial, luego hacer una representación con material concreto, luego hacer una representación pictórica, también una representación gráfica y finalmente una representación simbólica. Esto no quiere decir de que el maestro tenga que abarcar todos los tipos de representaciones en una sesión de aprendizaje, sino puede ser trabajar con algunas de ellas en una sesión y la siguiente terminar en la representación simbólica. Incluso yo puedo trabajar una representación concreta y una representación gráfica y simbólica, o si no, puedo iniciar con una representación vivencial o una representación pictórica. ¿Qué entendemos nosotros por la representación? La representación es cómo ellos niños dan resolución a este problema. Mediante de qué manera lo van a representar. ¿Ya? Nosotros los docentes siempre promoviendo, ¿no? Siempre orientando. ¿Ya? Entonces es importante que tengan en cuenta estos tipos de representaciones. ¿Ya? Al momento de elaborar mi sesión de aprendizaje. Ahí está, como ustedes pueden ver, hay una situación vivencial. También hay una representación, puede ser una representación concreta, una representación gráfica, una representación eh, simbólica, una representación pictórica. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿no? Hay una vivencial, que están viendo ahí la tiendita, hay una concreta con materiales, pictórica con dibujos, gráfica con tablas, con barras y simbólica, ¿no? Entonces, es importante que en nuestra sesión de matemáticas se promovemos este tipo de representaciones. No todas, pero el docente tiene que conocer muy bien qué tipo de representación va a abarcar, ¿ya? Por ejemplo, si es un tema nuevo, donde yo voy a hablar de noción de números, entonces yo voy a iniciar con un tema nuevo, voy a utilizar una representación vivencial, porque los niños de esa manera van a comprender mucho mejor el tema, ¿ya? Van a comprender el tema vivenciándolo, ¿no? Entonces yo ¿por qué lo hago? Porque como docente sé muy bien que están aprendiendo a través de la noción de un número, ¿ya? Ahora, intento de acceso a la cámara web. Ahora, ahora, por eso es bastante importante saber en qué momento utilizar yo como maestra, porque yo conozco a mis estudiantes qué representaciones voy a poner en juego o voy a trabajar, ¿ya? Si recién es un tema nuevo, entonces voy a comenzar con representaciones vivenciales o representaciones concretas, ¿no? No directo me voy a ir a una representación simbólica, ¿no? Muy bien, listo. Seguimos. Acá tenemos, por ejemplo, este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, nos dice, eh, Fabio tiene 30 figuras y Gonzalo tiene 12 figuras. ¿Cuántas figuras tiene Fabio más que Gonzalo? ¿No? Es un problema. Entonces, yo voy a plantear ese problema
y a la vez también voy a promover, ¿qué puedo promover con este problema en mis estudiantes? Que puedan trabajar de repente estas figuritas con algún tipo de material, una chapita, piedritas, no sé, lo que yo tenga en mi sector de matemáticas, ¿ya? Y así va a trabajar, a través de este problema va a trabajar diversas representaciones, ¿ya? Mami, Ay, mami, podemos, me dio mami tamalita, llegó ya Luana. un ratito, mi amor, estoy trabajando. Ya. Ahora, tenemos también la socialización de estas representaciones. Ojo, este es otro proceso didáctico donde los niños ya pues van a compartir o van a socializar sus representaciones, las estrategias que han puesto en juego, ¿no? Todas sus capacidades, todas sus habilidades, ¿ya? En síntesis, los conceptos matemáticos no son objetos reales y por consiguiente se debe recurrir a distintas representaciones. Ajá, para llevarlo a cabo, resulta importante tener en cuenta que la misma no son objetos matemáticos en sí. Bien, muy bien. Sino que ayudan, a su comprensión. Si no se distingue el objeto matemático, números, funciones, rectas, triángulos, de sus representaciones, escritura decimal y fracciones, gráficos, trazados de figuras. Acá tenemos la socialización, donde implica pues que el estudiante interactúe las experiencias, que el estudiante pueda compartir la experiencia que ha confrontado, que ha realizado, ¿ya? Va a compartir su estrategia que ha utilizado para poder dar solución a un problema. Eso es, compartir con sus compañeros. Para eso, el docente propicia la socialización de, de sus representaciones de los estudiantes, ¿no va? Le interroga sobre el significado de las representaciones realizadas, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Le va a preguntar, gestiona algunas dudas, ¿no? El docente va a tener que promover entre ellos, de repente hay alguna duda, algunas contradicciones, el docente va a estar siempre promoviendo entre sus estudiantes que se aclarezca, va a orientar a que los estudiantes identifiquen los procesos que presentan, aspectos interesantes, las distintas formas de enfrentar las dificultades, buscando que el consenso valide los saberes utilizados. Da cuenta de los procedimientos diferentes de sus pares, lenguajes inapropiados de manera general y sin personalizar, ¿no? Lógicamente, el docente va a estar ahí permanentemente dando cuenta o haciendo de que ellos comuniquen qué procedimientos han utilizado. El docente va a evaluar a los estudiantes, está listo para la siguiente fase y si es necesario introduce variantes sencillas del problema en la misma situación. No va a estar siempre ahí problematizando el docente. Va a organizar las exposiciones, va a orientarlos a través de una lluvia de ideas, a través de preguntas, de repreguntas que se hagan entre ellos, ¿no? Este espacio es muy importante porque hace que todos aprendan, ¿no? De repente un grupo puede decir, ah, de esa manera también yo podía desarrollar. Los estudiantes, ¿qué tienen que hacer? Los estudiantes en ese momento van a confrontar sus producciones, o sea, van a comunicar cómo han desarrollado el problema, qué estrategia ha sido la más pertinente para ellos. Disculpen. Ahora, los estudiantes, lógicamente, van a confrontar sus producciones. Esto lo van a hacer verificando sus producciones, ¿no? Sus representaciones. Van a ver cómo van a primero evaluar su trabajo para que lo puedan comunicar. Van a expresar, pues, las nociones, los procedimientos que han utilizado. Por ejemplo, van a decir, yo desarrollé el problema utilizando tal material, primero hicimos esto, todo. Como que va a comunicar a través de una reflexión cómo es que ha llegado a resolver el problema y de qué manera lo han hecho, ¿no? Ellos también, a la vez, los estudiantes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que responder preguntas, las preguntas que le realice el docente o las preguntas que realicen sus compañeros, ¿no? Van a comunicar las ideas matemáticas sugeridas
Por ello, ellos a la hora de socializar, es muy importante que ellos se ordenen las ideas, las analicen, justifican y expresan de palabra o por escrito usando materiales. O lo pueden hacer con organizadores, con organizadores visuales, con materiales, con lo que ellos han trabajado o han desarrollado el problema. ¿Ya? Entonces, es el momento de la de la socialización de la representación. Es muy importante también para aquellos maestros que van a ser evaluados, tengan bastante en cuenta también el tiempo. Yo lo hago también, o sea, lo digo porque hay maestros que van a ser evaluados en sesión de aprendizaje y es muy importante, si bien se tiene que cumplir los procesos didácticos según un orden, pero también es muy importante siempre el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos para desarrollar la sesión. Tenemos la reflexión y la formalización, ¿ya? Eh, Acá me sale de configurar el audio profesional. Disculpen, una interrupción. ¿Me están escuchando? Porque me sale alguna configurar el audio profesional en configuración del audio. ¿Me están escuchando? Sí, sí se le escucha. A ver, Sí, colegas, que sí se le ustedes están escucha. ahí. No sé por qué me está saliendo este mensajito. Sí, sí se le escucha claramente. A ver, tenemos la reflexión y la formalización, que es otro proceso didáctico del tema de matemática. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué hace el docente? Sí se escucha. Gracias, Cristina. Gracias por estar atenta. ¿Ya? Lo hago porque hay alguien que creo que quiere ingresar a nuestra pantalla. A ver, tenemos la reflexión y la formalización. Lógicamente, pues esto implica que el estudiante consolide y relacione los conceptos y procedimientos matemáticos, reconociendo su importancia, su utilidad y dando respuesta al problema a partir de la reflexión de todo lo que ha realizado. O sea, es la reflexión, todo lo que ha realizado el estudiante desde el inicio al final, cómo empezó a desarrollarlo, qué materiales utilizó, qué hizo primero, qué representaciones han quedado, por qué, ¿no? Para esto, el docente, ¿qué tiene que hacer? Reflexiona con los estudiantes sobre cómo han llegado a ese resultado. Saber, Juancito, cómo has llegado, cómo lo hicieron, cuál es la solución y qué han llegado a partir de sus propias experiencias, ¿no? Eso le dice el maestro. A ver, hace que el alumno reflexione. También el docente va a hacer una conclusión, un resumen, ahí nos toca a nosotros. Tenemos que darle resúmenes, conclusiones de lo que se ha trabajado, que son claves para la sistematización. Realizadas preguntas, por ejemplo, ¿cómo hicieron para desarrollar el problema? Según lo realizado, ¿qué significa para ustedes tal cosa? ¿O para qué nos servirá el problema o lo que han desarrollado o la manera como lo han desarrollado, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí es importante que el docente haga el resumen de las conclusiones, porque ahí como que al hacer este resumen, al brindar este síntesis de todo lo que se ha trabajado, se fortalece más el aprendizaje del alumno, ¿no? Ahí también el docente explica, sintetiza y este proceso es bastante clave. Resume y rescata los conocimientos que se han logrado y los procedimientos matemáticos que se ha trabajado para desarrollar un problema. Todos los procedimientos que se han puesto en juego para resolver el problema. Así como la solución o soluciones obtenidas. El docente, pues, examina a fondo el camino seguido por los estudiantes, cómo hemos llegado a esta solución. Él les pregunta, ¿no? ¿Qué nos permitió resolver este problema? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué nos permitió? Realiza estas preguntas en esta reflexión y formalización. ¿Y cuál es el rol, pues, de nuestros estudiantes? ¿Ya? ¿Cuál es el rol? No me obedece la computadora. Eh, Los estudiantes reflexionan sobre el proceso de resolución y se formalizan los procedimientos, nociones o conceptos matemáticos. Y reflexionan, lo desarrollamos de esta manera. Expresan pues sus conclusiones utilizando un lenguaje y conocimientos matemáticos apropiados de ellos mismos,
Organizan las ideas matemáticas que ellos han construido para poder comunicarla de manera pertinente. Para esto pueden, se dan ejemplos, ¿no? En este momento los estudiantes también comunican o expresan con claridad y de manera acabada y completa la idea o definición del concepto a lo que ellos han llegado en este momento de la reflexión y la formalización, ¿no? Hasta aquí pasamos al siguiente proceso, planteamiento de otro problema. Voy a bajar acá. Siga. No sé. Ya. A ver un ratito. Listo. Me muero. A ver. Acá, aplicación compartir. Cerrar. Mm. Planteamiento de otro problema. Es otro proceso didáctico donde el docente, para asegurarnos de que sea comprendido todo el tema, puede presentar una situación similar a lo que ya se ha trabajado para que los estudiantes puedan resolverlo, ¿no? Esto va a permitir que el estudiante gestione en lo posible de manera autónoma ya resolver este problema. Propicia la práctica reflexiva en diversas situaciones, problemas que permiten movilizar conocimientos y procedimientos matemáticos encontrados. Y lógicamente los estudiantes van a hacer uso de los procedimientos que de repente ya lo utilizaron en un momento o ya aprendieron de otros compañeros, van a hacer uso de estos procedimientos matemáticos, ¿no? En una situación diferente. Van a recurrir también a su creatividad para plantear el problema y los resuelve poniendo en juego pues, procedimientos y nociones matemáticas construidas. Van a realizar variaciones al problema antes resuelto o elaborar un nuevo problema en la misma situación o en otra situación. Para crear un problema o modificarlo, realizan, por ejemplo, ellos van a hacer modificaciones, van a hacer ya a su manera de ellos, van a promover a su manera de resolver este problema, van a hacer nuevos requerimientos, de todas maneras, con la misma información, de repente van a hacer con otro material, van a establecer requerimientos a partir de la información que seleccionen. Dada la situación y respuesta, van a formular un problema usando, por ejemplo, una estructura multiplicativa, aditiva, según lo que ellos crean conveniente. ¿Ya? Entonces, para eso planteamos otro problema, para asegurarnos la comprensión del aprendizaje de ese día. ¿Ya? Listo. Bueno, hasta aquí culminamos con los procesos didácticos del área de matemática. Como ustedes podemos observar, se busca pues que el estudiante parta de una situación problemática, plantee sus estrategias de cómo desarrollarlas y desde el momento que le estamos problematizando o que ellos buscan su estrategia, ya están razonando, ¿ya? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, los niños, cuando buscan su estrategia, ya están razonando, ya están creando el pensamiento crítico y razonamiento. Entonces, desde ese momento los niños ya están poniendo en juego todas sus habilidades de demanda cognitiva. ¿Ya? Desde los que nosotros trabajamos con procesos didácticos, aseguramos el desarrollo de competencias. Entonces, cuando nosotros en las sesiones de aprendizaje que nos van a dar, sobre todo para los maestros que van a ser evaluados, le dan la competencia que van a trabajar, es porque para que desarrollen esas competencias tienen que trabajar con los procesos didácticos. Tenemos aquí, por ejemplo, un caso, ¿ya? Vamos a pasar al otro área, voy a dar un minuto para que ustedes también como docentes me puedan compartir y que se esté escuchando claro, qué opinan colegas acerca de este proceso didácticos de matemática que ya hemos culminado. A ver, me gustaría sus opiniones. Un minuto, por favor.
Me gustaría sus opiniones. Listo. Ahí me gustaría que compartan siempre. Tenemos un caso. Ya vamos a compartir este caso. A ver, Marita, lee esto, le dice el docente. Y Marita le lee. Y el docente, profesor, le dice, has leído muy bien, Marita. No has tenido ningún error. La alumna ha leído y la profesora le dice, no has tenido ningún error. Y le pregunta, entonces, ¿ya puedes decirme lo que entendiste? Y Marita le responde, no sé, no lo sé. Usted solo me dijo que lo leyera. Y entonces el profesor se pone a pensar, ¿no? Parece que saber leer en voz alta no quiere decir que el niño comprenda. Entonces el maestro dice, no, se pone a reflexionar y qué tengo que hacer para que yo asegurarme de que el niño comprenda lo que lee. Entonces, avalarse de procesos, ¿no? Y para ello, pues son los procesos de qué? Del área de matemática. Elizabeth Fernández Quispe dice, maestra, todo claro. Sí se escucha. Muy bien, Liliana, muy bien. Muy bien, chicas, gracias. Entonces, como que el maestro reflexiona, ¿no? Y tenemos otro caso. Hay unos alumnos niños que se acercan a ver un cartel y del cartel dice, busco a mi mascota. El cartel, lean el cartel. Se perdió en la plaza, es chiquita, blanca y peluda. Ladra cuando se acerca a los extraños, pero no muerde. Si la ves, avísame en la parroquia. Entonces, los que leen dicen, ¿no? Avisar en la parroquia. Oye, Luis, yo he visto a esa mascota. ¿Qué tengo que hacer? Y Luis dice avisar en la parroquia. Un momento, María, no entiendo. ¿De qué mascota se trata? Y ella le dice de un perro, ¿no? Este es un ejemplo. En este ejemplo, Luis le responde a su amiga que debe avisar en la parroquia. Para hacerlo, solo necesita encontrar esta información en el aviso. La información está en el aviso. Pero en el otro grupo, ¿qué pasa? A diferencia de Luis, María no ha encontrado la respuesta directamente en el aviso. Ahí no decía que se trataba de un perro, pero María, a través de las otras, de otros, de otros recursos que está en el aviso, ha podido deducir de que se trata de un perro. Por ejemplo, porque desde el momento que dice que una mascota que ladra, ella ha podido deducir de que se trata de un perro. Entonces tenemos dos situaciones, ¿no? Donde hay la lectura, para poder comprenderla, hay que también no solamente identificar la información, sino también hay que deducir, ¿ya? Entonces, para yo asegurar como maestro de que a ver, acá Pedro David López Vilches, voy a pasar, me gustaría su opinión de él. Hola, Pedro. Dice, hay casos así. El docente debe darle una buena pregunta clara, que el estudiante pueda comprender lo que va a hacer. Sí, es cierto. Pero cuando nosotros trabajamos en base a este enfoque de competencias, sabemos que los estudiantes se debe la idea es que los estudiantes puedan comprender la finalidad del texto, ¿no? Entonces, cuando estos niños trabajan bajo esta pauta, donde siempre se les incita a que ellos puedan comprender la intención del texto, en cualquier momento que tú le digas, léeme el texto, ellos ya saben que tienen que comprender el texto. La idea es que ellos comprendan. Pero si por A o B el maestro no trabaja en base a estos propósitos pedagógicos, didácticos, entonces lógicamente la niña le va a responder como el ejemplo anterior que hemos leído. Muy bien, David. Gracias. Felicitaciones. Gracias por tu participación. Gracias, gracias. Lo bonito de todo esto es que eh, hay docentes que están ahí participando, ¿cierto? Hay maestros que están ahí participando, dando sus ideas y de una u otra forma nosotros pues aprendemos los unos a los otros. ¿Ya?
¿Alguien más que quisiera dar su opinión? Cosa que yo descanso un minuto. Todo claro. ¿Mm? ¿Todo claro, colegas? Sí se está observando que estoy cambiando PPT, ¿no? O es que de repente eh, el PPT no está variando. Comuníquenme, por favor, porque siempre estoy variando de PPT. Me gustaría saber cómo vamos, colegas, cómo vamos. A ver. Listo. Vamos a trabajar otra competencia. ¿Ya? Ojo que la idea es trabajar competencias. Listo. No me obedece Mila. Vamos a trabajar el área de comunicación. ¿Ok? Ya. Vamos a trabajar el área de comunicación. Vamos a trabajar ahora de otros procesos didácticos. Listo, nos falta poco. Ya. ¿Cómo es en el área de comunicación, colegas? Lógicamente, ¿no? Tenemos la competencia de leer diversos tipos de textos escritos en su lenguaje, en su lengua materna. Lógicamente. ¿Cómo voy a desarrollar esta competencia? Mediante el abordo de los procesos didácticos. Y el área de comunicación tiene otro proceso didáctico, como es, por ejemplo, en leer diversos tipos de textos tenemos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. En el antes de la lectura, este es un momento, proceso didáctico bastante fundamental, porque el estudiante, momento implica el desarrollo de 3 estrategias. Identificar el propósito de la lectura. En este momento voy a movilizar los saberes previos de mis estudiantes frente al texto que van a abordar, algunas predicciones, pero todo a través de algunos indicios, ¿ya? En este propósito se hace momento de hacer explícito el propósito de la lectura, conectar los conocimientos previos con el tema del texto y motivar a la lectura, ¿ya? Entonces, es vital este proceso didáctico, este momento antes de la lectura. Ahora, pasamos. En el antes de la lectura, pues el docente, ¿qué hace? Selecciona diversos tipos de textos completos, de acuerdo, voy a seleccionar los textos con que voy a trabajar de acuerdo a la necesidad o a la situación, a lo que se está abarcando, ¿no? A las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. El docente en este momento realiza una lectura atenta del texto para identificar características del texto, los hechos, los personajes que le permiten plantear y orientar las actividades que ha realizado. En este momento, pues, el docente propone u orienta a establecer el propósito de la lectura. Por ejemplo, si se trata de leer una canción, diremos que leeremos para aprender la canción, para cantarla en la actuación del colegio. O sea, siempre hay que comunicar el propósito de la lectura. El docente motiva a los niños y las niñas a observar las imágenes, no que lean, sino que observen las imágenes y la estructura del texto. A ver, ¿qué observan? ¿Qué están observando? ¿Y de qué tratará el texto? Pero guíate por la imagen. Por eso es muy importante a los niños decirles que se centren en las imágenes que están observando o que se puedan guiar tal vez por el título o por la estructura del texto. Propicia interacciones realizando preguntas acerca de los personajes del cuento, por ejemplo. ¿Ya? ¿De qué tratará el texto? Y ahí me dice, ¿de trata de los 3 chanchitos? Puede ser. ¿Por qué crees que se trata de 3 chanchitos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dices tú, Juan? O sea, siempre, ¿no? Extrayendo los saberes previos, no solamente de uno, sino de otros compañeros. Y este momento es preciso en el antes porque es muy importante que todos estos saberes previos el docente pueda plasmarlo en la pizarra para que luego ellos puedan confrontar con la lectura, ¿no? O sea, es muy importante que estos saberes previos de los niños se escriban en lugar de la pizarra, ya para que luego puedan contrastar estas hipótesis, porque son hipótesis. ¿Qué hace el estudiante en este momento, en el antes?
El estudiante tiene que estar bien atento. Va a observar o a exploración del texto a partir de la carátula, del título, a través de la imagen, a través del cuerpo del texto, ¿no? Él va a decirte de qué tratará, de qué texto va a tratar. Va a comunicarte sus ideas en base a lo que está observando. Y lógicamente te va a dar si no ha leído el texto porque es un antes, entonces va a dar sus predicciones, sus hipótesis. Y si nos damos cuenta, desde este momento el estudiante ya está razonando. Va a responder las preguntas del docente, pero a través de sus saberes previos. Va a establecer relaciones entre lo que ya sabe y con lo que le brinda el texto, ¿no? Por ejemplo, mira, va a tratar de un establo porque ahí ve una vaquita, o sea, va a relacionar su saber previo con lo que está observando en una portada, de repente de una lectura. Va a establecer el propósito de su lectura con el apoyo del docente. Van a decir, ¿no? ¿De qué tratará la lectura? ¿Para qué van a leer? Va a escribir sumillado, subraya lo que considera importante. Muy bien. Entonces, este es el antes de la lectura, colegas. Pasamos al segundo proceso didáctico de esta competencia, que es durante la lectura. ¿Ya? Durante la lectura, pues, consiste en leer el texto utilizando diversas formas de lectura. Ahí ya, pues, se pone en juego todas las formas de lectura. Podemos hacer que los niños hagan una lectura silenciosa, una lectura ya en voz alta. Se desarrollan, pues, estrategias de formular hipótesis, formular preguntas, aclarar el texto, utilizar organizadores gráficos también después de la lectura. ¿Ya? Ya durante la lectura se ponen en juego diversas estrategias de lectura, pero siempre se va a estar fomentando de repente el desarrollo de hipótesis. Por ejemplo, mis niños, ¿cómo puedo hacer eso? Una estrategia, pues yo puedo hacer de que el niño, presentarle el texto en grande, que lea el primer párrafo y hasta ahí les digo stop y le puedo preguntar, ¿ya qué creen que seguirá en el siguiente párrafo? O sea, siempre así, siempre es promoviendo el razonamiento en ellos, ¿no? El propósito de este momento es establecer inferencias de distintos tipos, revisar y comprobar la propia comprensión mientras que se lee y aprenden a tomar decisiones adecuadas frente a errores o fallas de comprensión. O sea, la idea es de que el niño pueda comprobar ya leyendo la propia comprensión del texto. ¿Qué hace el docente? El docente constantemente en este proceso didáctico le va a recordar al propósito de la lectura y orienta la lectura del estudiante. Lee el texto, también el maestro puede leer el texto para sus estudiantes y pide que lean el texto por sí mismo. En este momento no solamente el alumno puede leer, también el docente. Y también en este momento el docente invita a compartir las dudas que tienen los estudiantes y lo que hicieron para aclararlas. También el docente puede formular preguntas y orienta a los estudiantes para que aprendan a formular preguntas y a interrogarse a sí mismos, de acuerdo a los indicios que ofrece el texto. Por ejemplo, ¿dónde ocurre esta historia? ¿En qué época tiene lugar esta historia? O sea, siempre el docente está preguntando, ¿no? Y el alumno, lógicamente, en este momento, ¿qué tiene que hacer? Lee el texto con apoyo del docente, haciendo señalamiento, ¿no? Realiza la lectura del texto por sí mismo, el niño ya afronta el texto, formula hipótesis y predicciones sobre el texto, cómo terminará el texto, relee las partes que son confusas y de repente es el momento donde puede aclarar estas dudas, ¿no? Luego crea imágenes mentales para visualizar lo que el texto presenta, utilizan su conocimiento previo para darle sentido a la lectura. A la vez también identifican la información distinguiendo de lo importante en el texto que leen. No van a identificar la información importante del texto que está leyendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este texto? Entonces, todo lo que tenemos que hacer durante la lectura. Es muy importante que lo recuerden, colegas, para poder trabajar de una manera pertinente las sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Hasta ahí, colegas, vamos a pasar al último proceso didáctico. ¿Cómo vamos? ¿Todo claro, colegas? Ahí lo que siempre están apoyándome, respondiéndome para una duda. Me gustaría escucharles. ¿Todo vamos bien? Ahí está. Listo. Entonces pasamos. Ya nos falta poco. Después de la lectura,
este es el último proceso didáctico de esta competencia. Implica las siguientes estrategias. Formular y responder preguntas también durante la lectura, elaborar organizadores gráficos también durante la lectura. Ya después de la lectura, la maestra puede decir, pues, ¿no? Algunas preguntas para que ellos respondan, y todo preguntas que tengan que ver con el propósito que van a lograr. Y también incluso le puede decir a los niños que elaboren unos organizadores gráficos en base a lo que han leído, ¿no? Y ahí el niño, imagínate, cuánto razonamiento pone en juego, ¿no? También le puede decir que hagan un resumen. El propósito de este momento es recapitular el contenido, resumirlo y extenderlo. El conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura. ¿Qué hacemos como docentes en este propósito, en este proceso didáctico? Vamos a plantear preguntas que demanden la necesidad del estudiante. Preguntas donde ellos puedan ubicar y localizar la información y el texto. En este momento, ya después de la lectura, el docente tiene que hacerle preguntas para que el estudiante pueda ubicar la información en el texto que le ha leído. O no solamente pueda ubicar la información, sino también pueda deducir la información. El docente también estimula a los estudiantes para que expresen con sus propias palabras lo que entendieron del texto, que les parafrasee de qué trata el texto. El docente también cuida que la acción propuesta por los estudiantes guarde coherencia con la pregunta de indagación. Organiza también a los estudiantes que asuman responsabilidades específicas durante el trabajo, ¿no? Él siempre está modelando cada una de estas estrategias. Eso es lo que hace el docente, ¿no? Siempre promoviendo, orientando la actividad a realizar. Y lógicamente, ¿qué hacen nuestros estudiantes? Los alumnos, pues, aquí responden y formulan preguntas, comparten lo que han comprendido del texto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos comprendido? ¿Para qué nos va a servir? Hacen los resúmenes de este texto. Después identifican información distinguiendo las ideas importantes en el texto. Ellos van a identificar la información, van a distinguir cuál es la idea más importante de este texto. Y así también ellos pueden elaborar, en este después podemos promover que ellos elaboren un mapa del personaje, mapa semántico, mapa conceptual, cuadros de doble entrada, cadena de secuencias. Y así también pueden hacer el parafraseo. También podemos pedir que ellos parafraseen el contenido del texto. Entonces, miren, colegas, cómo hasta este momento nosotros hemos podido leer, ¿ya? Hemos podido darnos cuenta de cómo hasta este momento estos procesos didácticos nos permiten el desarrollo de competencias. ¿Qué es lo explícito y lo implícito del texto cuando lee? Pedro David López Vilches. A ver, tenemos una pregunta. A ver un ratito. Listo, a ver. Hay una pregunta donde nos dice, ¿qué es lo explícito y lo implícito en un texto? Cuando nosotros hablamos de explícito e implícito en el texto, se refiere que hay informaciones que el niño tiene que estar claramente identificada en el texto, ya que el niño puede identificarlo fácilmente en el texto o ubicar la información. Pero hay informaciones que no es, cuando le haces una pregunta, hay respuestas que no necesariamente están claramente especificadas en el texto, sino que el alumno tiene que avalarse de algunos aspectos de la lectura o de algunos, de algunas informaciones de la lectura para poder deducir la información del texto. ¿Ya? Entonces, por eso decimos lo explícito y lo implícito en un texto que se lee.
¿ya? Cuando nosotros hay información que claramente se puede identificar, pero hay información que el niño lo tiene que deducir, ¿ya? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, colegas, disculpen, es una respuesta para la pregunta que estaba haciendo ahí por mensaje y quiero dejarlo en claro. Si nosotros hablamos de competencia, eh, es desarrollar habilidades en nuestros estudiantes, ¿ya? A ver un ratito. Entonces, estas habilidades, gracias, David, no te preocupes. Estas habilidades, nosotros buscamos desarrollar capacidades y habilidades en nuestros estudiantes. Y lógicamente, esas habilidades o capacidades que le van a servir en su vida diaria, no es que el maestro le va a plantear un conocimiento y le va a decir copie, no, sino que el maestro trabaja estas sesiones de aprendizaje en base a procesos didácticos. Y si nosotros nos damos cuenta, estos procesos didácticos nos incitan a una serie de actividades, tanto a una serie de actividades, tanto desempeñadas por el docente como también desempeñadas por el alumno. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estas actividades que se plantean en los procesos didácticos eh, se solicita la participación del estudiante, promueve el razonamiento, promueve el conflicto cognitivo, promueve la interacción, la participación, promueve el razonamiento desde el momento que contestan preguntas, desde el momento que plantean sus estrategias, promueve la creatividad, el pensamiento crítico. Y si desde ese momento nosotros nos damos cuenta, colegas, ya se está promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico. Se está promoviendo el desarrollo del pensamiento crítico. Y entonces, de esa manera, los alumnos están desarrollando competencias. ¿No es cierto? Desde que están participando en todas las actividades y ya están promoviendo el pensamiento. Están participando y, lógicamente, el desempeño del maestro que está trabajando es lo ideal. ¿Por qué? Porque el desarrollo de procesos didácticos en la sesión promueve competencias. ¿Y qué es promover competencias? Lógicamente, es desarrollar habilidades y capacidades en nuestros estudiantes. ¿Ya? A ver, entonces, yo espero, colegas, que este tema sea de bastante uso adecuado, o esta información acerca de estos procesos didácticos haya quedado claro algunas dudas. Y sobre todo es bastante importante dejarlo en claro, colegas, de que el aborde de procesos didácticos nos permiten promover competencias en nuestros estudiantes, ¿ya? Y que lógicamente si nosotros a la hora de desarrollar una sesión, seguimos esta secuencia de los procesos pedagógicos, procesos didácticos o las orientaciones pedagógicas, lo desarrollamos en nuestra sesión, lógicamente nuestro desempeño va a ser pertinente en las aulas, ¿ya? Va a ser bastante pertinente en las aulas. Bueno, colegas, no quisiera saber si hay alguna pregunta, porque ya estoy dando por culminado, pues, el trabajo de hoy día, sin, sin, sin también querer opacar la participación de ustedes. Yo quisiera saber alguna duda, todo está claro. Ha sido un bonito compartir con ustedes. Gracias a los que han estado aportando sus ideas. Y a la vez también gracias pues al profesor Soto, que siempre ha estado confiando en mi persona. Entonces, muchísimas gracias, colegas. Gracias, profesor Soto, por la invitación. Ya terminaste el tema.